El sonido de las copas chocando todavía resuena en mi cabeza. Era sábado por la noche, y en el jardín de mis padres en Alicante, las luces colgantes parpadeaban sobre la mesa llena de platos medio vacíos y risas demasiado fuertes. Todo parecía una postal de familia perfecta, pero yo sabía que detrás de cada sonrisa había algo que no se decía. Mi madre, Carmen, caminaba entre los invitados con su vestido azul y esa voz melosa que usaba cuando quería aparentar tranquilidad. Mi hermana Laura, sentada en el centro, hablaba de su nuevo negocio en Marbella, un café decorado con plantas y luces de neón. Todos la escuchaban como si estuvieran en misa. Fue un éxito desde el primer día, decía ella, y mi madre asentía orgullosa. Nadie mencionó mi ascenso en la empresa, ni que después de años de trabajar sin descanso me habían ofrecido dirigir un proyecto internacional en Valencia. Yo sonreía igual, como quien acepta su papel secundario sin rechistar. En la esquina de la mesa había un pastel rectangular con letras en crema que decían «Enhorabuena, Sara». Lo había traído mi amiga Paula, no mi familia. Estaba arrinconado junto a las botellas vacías. Cuando lo vi, sentí una mezcla rara de ternura y tristeza. Parecía tan fuera de lugar como yo en esa cena. El aire olía a carne asada y a vino barato. Laura levantó su copa y dijo: «Brindemos por las verdaderas emprendedoras, las que no esperan que nadie les dé nada». Las risas estallaron. Mi madre levantó su copa también. «Así se habla, hija». Yo sentí como algo en mi pecho se tensaba, pero seguí sonriendo, hasta que mi sobrino, Mateo, se levantó de la silla con esa energía cruel de los niños que aprenden demasiado pronto de los adultos. «¡Tía Sara!», gritó. «¿Vas a cortar tu pastel aunque nadie te lo pidió?». Algunos se rieron. Mi padre fingió no oír. Laura puso cara de inocente. «Ay, Mateo, deja a tu tía. Seguro que está esperando un ascenso más grande». Más risas. Yo me quedé en silencio. Tomé el cuchillo que estaba al lado del pastel, respiré hondo y me preparé para fingir que todo estaba bien. Pero entonces Mateo se acercó, miró el pastel y antes de que pudiera reaccionar, lo empujó con ambas manos. El pastel cayó al suelo con un golpe sordo. La crema se esparció sobre las baldosas y el silencio duró apenas un segundo antes de que las carcajadas llenaran el jardín. «Vaya, Sara, ni el postre se te queda», dijo mi madre riendo. Yo me quedé inmóvil, el cuchillo en la mano, viendo cómo la luz de las guirnaldas se reflejaba en la crema esparcida. No era la primera humillación, pero sí la última. Dejé el cuchillo sobre la mesa, me quité el delantal y caminé hacia la puerta. Nadie intentó detenerme. Escuché a Laura decir algo sobre lo sensible que siempre había sido yo, y luego el sonido de copas llenándose otra vez. Salí al patio delantero. La brisa olía a jazmín y a ceniza. Me metí en mi coche sin mirar atrás. Conducí sin rumbo por la carretera de San Vicente, hasta que las luces de la casa desaparecieron en el retrovisor. El volante me temblaba entre las manos, no por miedo, sino por una calma nueva y peligrosa. En la radio sonaba una canción vieja de Sabina, una que hablaba de trenes que se van sin esperar a nadie. Pensé en eso mientras las lágrimas me ardían en los ojos. No lloraba por el pastel, ni por las risas. Lloraba por todos los años en los que dejé que me trataran como un adorno. Al llegar a casa, en el centro de Valencia, el reloj marcaba las 2 de la mañana. Dejé las llaves sobre la encimera, me miré en el espejo del pasillo y casi no me reconocí. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido, pero la expresión era distinta. No era tristeza, era una decisión. El móvil vibró en el bolso. Un mensaje de mamá. «Hemos decidido tomar distancia. No vengas más. Nos has faltado al respeto». Y debajo, un corazón. De Laura. Lo miré un rato. No contesté. Fui a la cocina, abrí el frigorífico, bebí agua directamente de la botella y sentí el frío bajar por la garganta como una respuesta. En la mesa todavía estaban los documentos del préstamo que había firmado hacía 3 años para ayudar a mis padres con la casa del pueblo y a Laura con su negocio. Cada mes, una parte de mi sueldo se iba en eso. Lo llamaban amor familiar. Esa noche, por primera vez, vi que era una cadena. Me senté frente al portátil,
Abrí mi correo y empecé a escribir. A partir del lunes retiro mi nombre de todos los créditos en los que figuré como avalista. Lo envié a mi gestor y cerré el ordenador. La pantalla se volvió negra y en el reflejo vi mi cara, más serena que nunca. Afuera, la ciudad dormía. Dentro, algo despertaba. Por primera vez, el silencio no me pareció vacío. Sonaba a libertad. A la mañana siguiente, el sol entraba torcido por las persianas y dibujaba líneas finas sobre las paredes blancas del piso. Me dolía la cabeza como si hubiera bebido toda la noche, aunque no había tocado una gota de vino. En la cocina, la cafetera goteaba con un ruido lento, casi irritante, pero reconfortante al mismo tiempo. El silencio era tan denso que podía escuchar el zumbido del frigorífico. Miré el móvil. Había más de 30 llamadas perdidas de mi madre y 10 mensajes sin leer. Ni uno decía «lo siento». Solo frases cortas, duras, cortantes. «No puedes hacer esto. Piensa en tu familia. Ah, tu padre está enfadado. Laura no para de llorar. Eres una egoísta». Me senté en la mesa con la taza entre las manos y los leí todos uno a uno, sin emoción. Cada palabra parecía un intento desesperado de mantener una cuerda que yo ya había decidido cortar. La cafetera seguía goteando. Afuera, las gaviotas gritaban sobre el cielo gris del puerto. Abrí el ordenador. El correo de mi gestor estaba en la bandeja de entrada. Confirmado. Puede presentarse en la sucursal central el lunes a las 10 para iniciar el proceso de desvinculación. Lleve documentación que acredite que no reside en la propiedad ni es propietaria de los bienes. Cerré los ojos y respiré hondo. Lunes. Faltaban 3 días. Me pasé el resto del fin de semana sin salir del piso. Cociné pasta, limpié, leí un libro que no recordaba haber comprado. Cada vez que pensaba en mi familia, una mezcla de rabia y alivio me recorría el cuerpo. Era extraño sentirse tan ligera y tan vacía a la vez. El domingo por la noche encendí una vela y escribí en mi libreta: «No pediré disculpas por sobrevivir». Me dormí con esa frase en la cabeza. El lunes llegué al banco con una carpeta azul bajo el brazo. Dentro estaban las copias del préstamo, los correos, los recibos de los pagos que había hecho yo durante 3 años y hasta una nota escrita a mano de mi madre que decía: «Tú eres buena con los números. Firma, tú, nosotros confiamos». El director me recibió en su despacho, un hombre de unos 60 años, calvo, con las gafas a mitad de la nariz. «Señorita Vidal, ¿en qué puedo ayudarla?» «Quiero retirarme como avalista de 2 préstamos familiares». Él asintió con una expresión de comprensión. «Entiendo, no es la primera vez que alguien viene por algo así». Revisó los documentos en silencio, moviendo los labios mientras leía. «Tiene derecho a solicitar la desvinculación si puede demostrar que no tiene beneficio directo ni propiedad asociada». Le mostré los contratos de alquiler de mi piso y mis nóminas. «Perfecto», dijo firmando unos papeles. «Esto llevará unas semanas, pero el proceso comienza hoy». Sentí que podía respirar otra vez. Firmé cada hoja con una calma que me sorprendió. Cuando él selló el último documento, el sonido seco del sello resonó en mi pecho como un tambor. «¿Está segura de esto, señorita Vidal?», preguntó. «Absolutamente», respondí. «A veces amar a la familia no significa seguir pagándola». El hombre sonrió con una mezcla de tristeza y respeto. «Ojalá más gente lo entendiera». Salí del banco y me quedé unos minutos en la acera mirando cómo la gente caminaba apurada. Los autobuses pasaban dejando estelas de humo y el aire olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Todo parecía normal, y sin embargo mi mundo acababa de cambiar. Me compré un café y me senté en una terraza. El calor del vaso entre las manos me recordó que seguía viva, que todavía podía elegir. En ese momento mi móvil vibró. Era un mensaje de mi padre. «Tu madre está destrozada, ven a hablar». No contesté. Luego otro. «Te estás portando como una extraña». Sonreí. Eso era justo lo que quería ser, una extraña para quienes nunca me habían conocido de verdad. Por la tarde, mientras trabajaba desde casa en un informe para la empresa, mi jefa me escribió por Teams. «Sara, excelente trabajo con el cliente de Rotterdam.
Estoy pensando proponerte para el nuevo proyecto en Lisboa. Me quedé mirando el mensaje. Lisboa. Otro país, otro comienzo. Le respondí con un simple gracias. Pero dentro de mí una chispa se encendió. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. A las 9 de la noche, mientras preparaba algo de cenar, escuché golpes en la puerta. Al principio pensé que era el vecino, pero el tono era demasiado insistente, casi agresivo. Miré por la mirilla. Mi madre, con su abrigo beige y el bolso colgado del brazo. A su lado, Laura, con los ojos hinchados y el gesto de siempre, una mezcla de superioridad y víctima. ¡Abre, Sara! Gritó mi madre. Tenemos que hablar. No respondí. ¡Abre ahora mismo! Laura golpeó la puerta con el puño. Nos has dejado sin dinero, ¿sabes lo que has hecho? El banco bloqueó nuestras cuentas. Tragué saliva, manteniendo la voz baja. No tengo nada que hablar. Idos. ¿Así tratas a tu madre? Así trato a quien no respeta mis límites. Escuché un silencio corto y luego los pasos alejándose por el pasillo. Pero antes de que llegaran al ascensor, mi madre gritó, «Nos verás arruinados y te sentirás culpable toda tu vida». Cerré los ojos y respiré. No, no esta vez. Esa noche dormí mal. Soñé que estaba en el mar, con una cuerda atada a la cintura, y del otro lado mi familia tiraba sin descanso, intentando arrastrarme hacia el fondo. Me desperté con el corazón acelerado y el amanecer colándose por la ventana. Pasaron 2 días en silencio. Nadie llamó. Pensé que tal vez se habían rendido. Hasta que el jueves, al llegar a la oficina, mi compañera me dijo, «Sara, mira esto». En su móvil había una publicación de Facebook de mi madre. A veces la hija que más ayudas es la que primero te apuñala. Nos dejó endeudados. ¡Qué vergüenza! Cientos de comentarios de vecinos, tías, primos. ¡Qué horror! Pobre Carmen. Siempre se notó que esa chica era fría. Me temblaron las manos, pero no de miedo, de indignación tranquila. Entré a mi cuenta, leí la publicación completa y luego la cerré sin responder. Abrí mi correo de trabajo y escribí a todo mi equipo. Si ven rumores personales sobre mí, ignórenlos. Algunos confunden límites con traición. Aprecio vuestra confianza y discreción. Pulsé enviar. Eso fue todo. No necesitaba explicaciones. Esa tarde, al salir del trabajo, caminé por el puerto. Las luces se reflejaban sobre el agua y el olor a sal me recordó mi infancia, los veranos en la costa cuando todo parecía simple. Me pregunté en qué momento el amor se había convertido en una moneda de cambio. Recordé a mi madre enseñándome a leer las cuentas de la casa, diciéndome, «Eres tan buena con los números, Sara, algún día manejarás una empresa». Nunca pensé que terminaría manejando sus deudas. El teléfono vibró otra vez. Un número desconocido. Contesté. Era una voz masculina, seca. «Señorita Vidal», habla Luis Martín, abogado del Banco Central. Solo llamo para informarle de que su solicitud de liberación ha sido aprobada. A partir de hoy queda oficialmente desvinculada de los préstamos de la familia Vidal. Me quedé muda unos segundos. ¿Oficialmente?, pregunté. Sí, señorita. Felicidades. Me apoyé en la barandilla del muelle. Las lágrimas salieron sin aviso, pero eran diferentes, ligeras, cálidas. Miré el mar y susurré, «Ya está». Esa noche, en casa, preparé una copa de vino y puse música suave. Me senté en el suelo frente a la ventana abierta. Valencia respiraba bajo un cielo naranja. Los coches pasaban, los vecinos hablaban, y yo sentía una serenidad que no recordaba haber sentido nunca. Cuando el móvil vibró, lo miré sin miedo. Era Laura. Un solo mensaje. ¿De verdad vas a dejar que mamá sufra así? Lo borré sin leerlo 2 veces. Luego escribí una nota en mi cuaderno. El silencio no siempre es cobardía. A veces es el único idioma que entiende quien nunca escuchó. Me fui a dormir con esa frase y el corazón liviano. Por primera vez desde que tengo memoria, no sentía culpa. Solo paz. Y una certeza.
Nunca más permitiría que mi valor dependiera de los demás. Porque a veces la familia que más te exige lealtad es la que menos te respeta. Y cuando aprendes a cerrar la puerta sin mirar atrás, no pierdes un hogar, lo construyes. El viernes amaneció con un cielo de un gris casi metálico. Desde la ventana del dormitorio veía cómo la lluvia comenzaba a caer despacio sobre los tejados de Valencia, formando pequeños ríos que corrían por las calles vacías. Preparé café sin pensar demasiado y lo bebí de pie, mirando el vapor subir como si el aire mismo respirara conmigo. No había dormido bien. Los mensajes de la noche anterior todavía daban vueltas en mi cabeza. Laura había enviado uno más a las 3 de la madrugada. Estás destruyendo esta familia. No respondí. En algún momento entendí que contestar sería volver al juego que ellos habían inventado, y yo ya no jugaba. El silencio era mi única defensa. A las 9 en punto, el timbre del piso sonó. Un golpe seco, rápido, insistente. El corazón me dio un salto, me acerqué despacio, miré por la mirilla y sentí cómo la sangre se me helaba. Mi madre estaba allí, empapada por la lluvia, el pelo pegado a la cara, los ojos enrojecidos. A su lado, Laura, con el paraguas roto y una expresión de furia contenida. «Sara, abre. Solo queremos hablar», dijo mi madre, la voz temblándole entre súplica y orden. No respondí. «¡Abre ahora mismo!», gritó Laura, golpeando la puerta con la palma. «Sabemos que estás ahí». Me alejé un paso, respiré hondo, intenté mantener la calma. «No voy a abrir. Vete, mamá. Esto no es una conversación, es acoso». Escuché un golpe más fuerte. «Nos estás dejando en la calle», chilló Laura. «¿Eso es lo que querías? ¿Ver a tu familia arruinada?». Me acerqué al interfono, pulsé el botón y dije con voz baja pero firme: «Si no se van, llamo a la policía». Durante unos segundos solo se escuchó el sonido de la lluvia, luego la voz de mi madre, quebrada, cansada. «Eres mi hija. No puedes hacerme esto». Cerré los ojos. «Precisamente porque soy tu hija, ya no puedo seguir permitiéndolo». Y colgué. Me quedé quieta, con el corazón latiéndome en las sienes. Minutos después oí los pasos alejándose, el ruido del ascensor, el portazo del portal. Me derrumbé en el suelo, respirando como quien acaba de correr una maratón. La adrenalina me temblaba en los dedos. Encendí el teléfono y abrí la aplicación del banco. Ahí estaban las cifras actualizadas. Préstamo 1, saldo 0. Préstamo 2, saldo 0. Mi nombre ya no aparecía en ningún documento. Era oficial. La libertad tenía forma de pantalla digital y números en verde. Decidí salir. Caminé sin rumbo bajo la llovizna, dejando que el agua me empapara el abrigo. Llegué hasta el Parque del Turia y me senté en un banco. Los árboles brillaban mojados y la ciudad olía a tierra limpia. Por un momento pensé en irme de Valencia, empezar de nuevo en otro sitio, tal vez Lisboa, como había sugerido mi jefa. Una parte de mí quería huir, pero otra sentía que todavía quedaba algo pendiente. No venganza, sino cierre. Quería cerrar la historia con un punto, no con puntos suspensivos. Al regresar a casa, el móvil volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido. Dudé antes de contestar. «Señorita Vidal», dijo una voz masculina. «Le llamamos de la oficina de crédito del Banco de Alicante. Tenemos que confirmar unos movimientos recientes, ya que la señora Carmen Vidal y la señora Laura Vidal han presentado una queja formal contra usted». Me quedé helada. ¿Una qué? Alegan que usted retiró su aval sin aviso y con intenciones perjudiciales. Cerré los ojos conteniendo una risa amarga. Envié la notificación legal hace semanas y tengo los correos sellados. Ellas lo sabían. Entendido, respondió el hombre con tono profesional. Solo necesitábamos verificarlo. Lamento la molestia. Colgó. Sentí una oleada de cansancio, no físico sino moral. Eran incansables. No entendían que lo único que yo quería era paz. Me senté en el sofá, apagué las luces y dejé que la penumbra llenara el salón. En la oscuridad pensé en todas las veces que había sido la mediadora, la que resolvía, la que pagaba.
Recordé cuando Laura se quedó sin trabajo y mamá me llamó llorando. Solo 3 meses, hija, luego te lo devolvemos. 3 meses se convirtieron en 3 años. El reloj marcaba las 5 cuando el golpe en la puerta volvió a romper el silencio. Esta vez más fuerte. Salté del sofá, el corazón en la garganta. ¡Abre, Sara! Gritó Laura desde el otro lado. No puedes esconderte para siempre. Vete, respondí. He llamado a la policía. Mientes. ¿Quieres comprobarlo? En ese instante marqué el 091. Policía Nacional, ¿en qué puedo ayudarla? Dijo una voz calmada. Mi nombre es Sara Vidal. 2 personas están frente a mi puerta gritando y negándose a irse. Las conozco. Son familiares, pero no viven aquí. Estoy sola. ¿Están intentando entrar? Golpean y amenazan. Enviaremos una patrulla de inmediato, permanezca dentro y no abra. 10 minutos después, las luces azules iluminaron la calle. Escuché voces firmes, pasos, luego el tono autoritario de un agente. Señoras, apartaos de la puerta. Me asomé por la mirilla. Mi madre hablaba rápido, moviendo las manos. Laura lloraba. Solo queremos que nos escuche, decía mamá. El agente sacudió la cabeza. Esto no es una forma de hablar. Ella tiene derecho a que ustedes se vayan. ¡Es mi hija!, gritó. Eso no le da derecho a acosarla. Vi cómo las escoltaban hacia el portal. Una parte de mí quería abrir y decir algo, pero no sabía qué. No había nada más que decir. Cuando se marcharon, el silencio volvió como una ola tibia. Cerré los ojos y sentí las lágrimas correr, pero esta vez eran diferentes. No eran de culpa ni de miedo, eran de alivio. Más tarde me senté frente al ordenador y escribí un documento con fecha y hora. Lo titulé Límites. Describí todo lo ocurrido, desde la visita hasta la intervención policial. No por rencor, sino por dejar constancia. Por fin tenía mi historia contada con mi voz. Esa noche, revisé las redes sociales. Mi madre había publicado de nuevo. A veces la sangre se enfría y los hijos se convierten en extraños. Qué triste ver cómo una hija destruye a su madre. Cientos de comentarios. Viejos conocidos opinando sin saber nada. Uno de ellos decía, seguro que lo hizo por dinero. Otro, nunca confíes en los hijos que estudian mucho. Cerré la aplicación y suspiré. Ya no me dolía. El ruido de la gente no podía alcanzarme. En su lugar sentí una calma extraña, una serenidad que solo llega cuando entiendes que ya no tienes nada que demostrar. Al día siguiente, al llegar a la oficina, mi jefa me llamó. Sara, necesito hablar contigo un momento. Entré con el estómago encogido, pero su expresión era cálida. He visto lo que ha pasado en redes, no te preocupes, ya hablamos con el departamento de comunicación. Sabemos quién eres y lo que vales. Además, el proyecto de Lisboa sigue en pie, y quiero que seas la jefa del equipo. Me quedé sin palabras. Gracias, murmuré. No me imaginaba. No tienes que imaginar. Solo tienes que creer que mereces esto. Salí de su despacho con las piernas temblando, no de miedo, sino de incredulidad. Afuera, el sol por fin había salido, reflejándose en los cristales del edificio. Esa tarde, mientras volvía a casa caminando junto al río, sentí que el aire era distinto. La gente hablaba, las bicicletas pasaban, y yo por primera vez en mucho tiempo me sentía parte del mundo y no su sombra. Paré en una floristería y compré una planta pequeña, un cactus. El dueño me dijo, aguantan todo, solo necesitan luz y silencio. Sonreí. Como yo, pensé. Esa noche cociné pasta, abrí una botella de vino blanco y puse música. Mientras comía, el teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Una voz suave al otro lado. Soy Laura. Guardé silencio. Solo quería decirte que lo siento. Mamá está enferma. No sé si te importa, pero pensé que debías saberlo. No supe qué decir. Lo siento, repetí. No busco dinero ni favores. Solo necesitaba decirlo. Gracias por decírmelo, respondí. Deseo que se recupere. ¿Vas a venir? No lo sé, dije finalmente y colgué. Me quedé mirando la pantalla un rato. No lloré.
La compasión no siempre exige presencia. A veces basta con no odiar. Apagué las luces y me acerqué a la ventana. La ciudad brillaba con miles de luces reflejadas en el agua. Recordé mi infancia, los veranos en la casa de la playa, mamá cantando mientras cocinaba, Laura riendo, y yo intentando hacer todo bien para que me quisieran. Sonreí con tristeza. Ya no necesito que me quieran, susurré. Solo necesito estar en paz. El viernes terminó igual que había empezado, con el cielo gris sobre los tejados, pero dentro de mí amanecía algo distinto. Una vida que por fin era mía. Una historia que ya no se escribía con la culpa heredada, sino con la voz tranquila de quien ha aprendido a estar sola sin sentirse vacía. Cerré los ojos, respiré el olor de la lluvia y me prometí que nunca más volvería a dejar que nadie me hiciera sentir pequeña. Porque a veces, perder a tu familia no es una tragedia, es simplemente el comienzo de la verdad. El domingo por la mañana desperté antes de que sonara el despertador. El cielo de Valencia tenía ese tono opaco de los días que anuncian un cambio, y el aire olía a humedad y tránsito lejano. Hacía más de un año que no viajaba a Madrid, y aunque había intentado convencerme de que no tenía sentido volver, algo en el mensaje de Laura me había dejado intranquila. «Mamá está enferma». No sabía si era verdad o manipulación, pero la idea me rondó todo el fin de semana como una canción que no se apaga. Finalmente compré un billete de tren. No lo hice por nostalgia ni por culpa, sino por cerrar el círculo. Mientras el ave se deslizaba entre campos grises y naranjos solitarios, repasaba mentalmente lo que diría si me la encontraba. No buscaba reconciliación, solo necesitaba decir mi verdad sin miedo. Al llegar a Atocha, el aire era más frío, más seco. Tomé un taxi hacia el barrio donde crecí. Cada esquina me resultaba familiar y ajena al mismo tiempo. Las tiendas habían cambiado, pero el olor a pan recién hecho seguía flotando igual que en mi infancia. Frente al portal de mi antigua casa, sentí un nudo en la garganta. El edificio parecía más pequeño, como si el tiempo también lo hubiera encogido. Subí las escaleras despacio, contando los peldaños como hacía de niña. Antes de tocar el timbre, escuché voces. Laura. Y otra más débil, entrecortada. Mi madre. Respiré hondo y golpeé la puerta. Silencio. Luego el sonido del cerrojo y el rostro de Laura apareció detrás de la rendija. Tenía el pelo recogido y los ojos hinchados. «No esperaba que vinieras», dijo sin emoción. «Tampoco yo», respondí. Me dejó pasar sin decir nada más. El olor de la casa me golpeó de inmediato. Una mezcla de medicina, sopa y flores marchitas. En el sofá, bajo una manta gris, estaba mi madre. Pálida, más delgada, el rostro hundido pero con la misma mirada inquisitiva de siempre. «Has venido», murmuró. «No pensé que tu orgullo te lo permitiera». Me quedé de pie sin acercarme. «No es orgullo, mamá. Es prudencia». Ella suspiró. «Laura exagera. No estoy muriéndome». Entonces, ¿por qué el mensaje? Laura, desde la cocina, fingió no escuchar. «Quería que hablarais», dijo finalmente. «Basta de peleas». Sonreí con ironía. Las peleas no se acaban fingiendo que no pasó nada. Mi madre tosió, bajó la mirada y luego la levantó de nuevo, más dura. «Tu padre te habría entendido, pero yo no puedo. No después de todo lo que hiciste». «¿Después de qué, mamá? ¿De dejar de pagar tus deudas? ¿De decidir que mi vida me pertenece?» «De darnos la espalda», dijo ella con voz seca. «Nos dejaste en la ruina». «Me dejé yo primero», respondí. El silencio cayó pesado entre nosotras. Solo el tic-tac del reloj llenaba la habitación. Me acerqué despacio, me senté frente a ella. «No vine a discutir. Vine a decirte que te perdono aunque no me lo pidas, porque necesito soltar esto». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no habló. Durante años creí que amar era cargar con todos, que ser buena hija era salvaros una y otra vez. Pero no era amor, era miedo. Miedo a que me dejarais de querer. Y cuando empujasteis ese pastel aquella noche, lo entendí. Nunca me habíais querido por quién era, sino por lo que hacía por vosotros.
Mi madre bajó la mirada y por un momento su expresión se quebró. Yo no sabía que te dolía tanto, dijo en voz baja. Lo sabías, mamá. Solo preferiste no verlo. Laura entró con una bandeja de té y la dejó sobre la mesa sin mirarme. ¿Ya habéis terminado?, preguntó con tono seco. No lo sé, respondí. Supongo que sí. Me levanté. Mi madre me tomó la mano con una fuerza inesperada. Sara, no te vayas así. No quiero morirme con esto entre nosotras. La miré fijamente. Entonces deja de fingir que no pasó nada. Di que lo sientes. Su boca tembló. Durante un instante creí que lo haría, pero lo único que salió fue un susurro. No sé cómo. Apreté su mano, la solté y dije despacio: «Aprende». Me giré hacia la puerta. Laura intentó detenerme. «No puedes irte así. Mamá no está bien». «Tú tampoco», le respondí. «Y hasta que no lo admitas, seguirás buscando a quién culpar». Ella me miró con rabia, luego con algo parecido a miedo. «¿Y si te arrepientes?» «No lo haré», dije sin dudar. Salí al pasillo. El aire olía a polvo y recuerdos viejos. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Cuando llegué a la calle, el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes. Me quedé un momento en la acera, mirando el portal como si esperara que algo cambiara. Pero nada cambió. Subí al taxi y pedí al conductor que me llevara a Atocha. En el trayecto, mientras la ciudad pasaba detrás de los cristales, pensé en todas las veces que había soñado con oír a mi madre decir «te quiero», sin condiciones. Tal vez ese día nunca llegaría, y por primera vez me pareció bien. En el tren de regreso a Valencia, saqué mi cuaderno. Escribí: «El perdón no siempre se dice en voz alta. A veces solo se siente y se sigue adelante». Cerré los ojos y dejé que el movimiento del tren me arrullara. Al llegar, el atardecer teñía el cielo de naranja y violeta. Caminé hasta mi piso, y al entrar, el olor a café y papel me dio la bienvenida como un viejo amigo. Encendí la lámpara, abrí el correo y vi un mensaje nuevo de mi jefa. «¿Confirmado el traslado a Lisboa? Empiezas en 2 semanas». Sonreí, no como quien huye, sino como quien al fin elige su camino. Esa noche abrí el balcón. Respiré el aire húmedo del mar y sentí que algo en mí, muy adentro, se acomodaba por fin. No tenía familia, o al menos no la misma de antes, pero tenía paz. Y eso era suficiente. Miré el horizonte y pensé en las palabras que tantas veces había callado. No soy la hija que queríais, pero soy la mujer que necesitaba ser. Entonces supe que había llegado el final, no del dolor, sino de la culpa. Y mientras el viento movía las cortinas, me di cuenta de que por primera vez no necesitaba que nadie me escuchara, porque mi silencio, ahora, ya hablaba por mí, donde comenzaría mi nuevo trabajo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no arrastraba nada. Subí al apartamento que la empresa me había alquilado. Era pequeño, con balconcito al tajo, y una pared entera blanca que reflejaba la luz de la mañana. Dejé la maleta en el suelo, abrí las ventanas y respiré hondo. Había silencio, pero era un silencio amable, distinto del que me había perseguido en Valencia. Esa tarde caminé sin rumbo por las calles empedradas del barrio alto, escuchando el murmullo del portugués y el sonido lejano de una guitarra. Pensé en mi madre, en si estaría mejor, en si Laura seguiría buscándome culpable. Pero el pensamiento pasó rápido, como una nube. Me senté en una terraza, pedí un pastel de nata y un café, y abrí mi cuaderno. Escribí: «He llegado entera». Las primeras semanas fueron extrañas. En la oficina todos hablaban varios idiomas. El ritmo era rápido pero cordial. Mi jefa, Inés Duarte, una mujer elegante de unos 40 años, me recibió con una sonrisa sincera. «Aquí nadie compite, Sara. Aquí trabajamos para vivir, no al revés». Aquella frase me pareció revolucionaria. Me acostumbré al olor del mar entrando por la ventana al amanecer, al sonido de los tranvías, al sabor del vino verde en los viernes por la noche. La soledad ya no pesaba. Era espacio. Aprendí a cocinar para mí, a salir sin avisar a nadie,
a volver sin sentir que debía explicaciones. A veces, en los ratos muertos, revisaba las noticias o las redes. La cuenta de mi madre seguía activa, pero ya no publicaba. Laura había borrado sus fotos. El silencio digital era tan grande que parecía paz. Un día, al salir del trabajo, me encontré con un grupo de colegas que iban a escuchar fado en un bar pequeño. Me invitaron y acepté. La cantante, con un vestido negro y la voz llena de grietas, cantó sobre perder y seguir adelante. Quien parte, leva saudade. Quien fica, leva dor. Quien se va, lleva nostalgia. Quien se queda, lleva dolor. Lloré en silencio, sin esconderme. Era la primera vez que mis lágrimas no dolían. Simplemente estaban. Inés me tocó el hombro y me dijo, «Eso es bueno. Significa que estás viva». Pasaron los meses. Me ascendieron. Comencé a coordinar un equipo internacional y, sin buscarlo, mi historia empezó a inspirar a otros. Un día, una compañera me confesó, «He dejado de pagar la hipoteca de mis padres. Me sentía culpable, pero te vi hacerlo y entendí que no era maldad, era supervivencia». Sonreí. Tal vez ese era el sentido de todo, transformar la herida en ejemplo. En mayo, mientras revisaba correos, recibí un mensaje sin asunto. Era de Laura. «Mamá ha muerto. Se fue tranquila. No te culpo». Me quedé mirando la pantalla largo rato. No lloré enseguida. Solo sentí un vacío antiguo que se abría como un eco. Al día siguiente pedí el día libre y fui al río. Llevé flores blancas y las solté sobre el agua. «Adiós, mamá», susurré. «Esta vez te dejo ir». Las flores flotaron alejándose lentamente hasta perderse entre los reflejos dorados del atardecer. Volví a casa caminando, ligera. Esa noche encendí una vela y escribí la última página de mi cuaderno. El amor sin respeto no es amor. La libertad también es una forma de lealtad, pero hacia una misma. Cerré el cuaderno, lo guardé en un cajón y abrí el ordenador. Empecé a escribir una historia basada en mi vida, no como desahogo, sino como testimonio. Quería que otras mujeres supieran que decir basta no es egoísmo, que cortar la cuerda no significa odio. La titulé El precio del silencio. Mientras las palabras llenaban la pantalla, me di cuenta de que ya no escribía desde la herida, sino desde la cicatriz. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, continuemos. Un año después, mi libro vio la luz. Lo presenté en una librería del Chiado. El lugar olía a papel nuevo y a lluvia. Cuando terminé de leer un fragmento, una chica del público levantó la mano y me preguntó, ¿volverías atrás si pudieras? Sonreí. No, porque entonces no habría aprendido que el amor propio no se pide, se construye. Los aplausos fueron suaves, sinceros. Después de la presentación, caminé hasta el mirador de Santa Catarina. Lisboa brillaba bajo el cielo anaranjado. Los barcos se movían lentos y el aire traía un rumor de música callejera. Me apoyé en la barandilla y cerré los ojos. Ya no era la hija obediente ni la mujer que cargaba con todos. Era solo Sara, la que había aprendido a elegir la paz sobre la culpa. Saqué el móvil, miré la foto de las flores flotando en el río y la guardé como fondo de pantalla. En la notificación superior había un mensaje nuevo, desconocido. Gracias por tu libro. Mi madre también me hizo sentir pequeña. Leerte me ha dado fuerza. Lo leí varias veces y sonreí. A veces la justicia llega de formas invisibles, en la voz de una desconocida, en la calma del mar, en la certeza de haber sobrevivido. Caminé de regreso a casa mientras la ciudad se llenaba de luces. En el reflejo de un escaparate me vi distinta, más firme, más viva. Tal vez la vida no era perdonar ni olvidar, sino entender que cada herida tiene su propio idioma y que el mío, al fin, había aprendido a hablar en paz. El verano llegó temprano a Lisboa. El aire se volvió denso, tibio, lleno de olor a pan tostado y sal. Desde la ventana de mi apartamento se veía el Tajo brillando como una lámina de plata, y los barcos deslizándose lentos, casi en silencio.
Mi vida había adquirido una rutina serena. Trabajo por la mañana, almuerzo con mis compañeros en una terraza, tardes de lectura o caminatas hasta el mirador de grasa. La soledad, que antes me había parecido una condena, se había transformado en mi casa. Sin embargo, algunos días, cuando el viento traía el eco de una guitarra o el acento castellano de algún turista, una parte de mí sentía un tirón leve, una sombra del pasado que pedía ser atendida. No era culpa ni tristeza, era simplemente la memoria recordándome que, aunque había aprendido a vivir sin ellos, seguían existiendo. Una noche de julio, mientras revisaba correos, encontré un sobre sin abrir en el buzón. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con letra conocida. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una hoja doblada y una foto vieja. Mamá, Laura y yo en la playa de Benidorm hace más de 20 años. En la carta, Laura escribía: No espero respuesta, solo quiero que sepas que mamá hablaba de ti todos los días antes de morir. Decía que su mayor miedo era que tú no la recordaras con cariño. Perdón por todo lo que te hicimos, estoy intentando ser mejor. Cuídate. Me quedé quieta largo rato observando la foto. En ella, mamá sonreía con el pelo al viento. Laura me abrazaba desde atrás y yo, con apenas 12 años, sostenía un cubo de arena como si fuera un tesoro, una imagen congelada de algo que ya no existía. Me senté frente a la ventana, la carta en el regazo. No lloré, solo sentí una ternura amarga, como si el tiempo me acariciara los bordes del alma. Encendí una vela y dejé la foto al lado. No respondí, no porque guardara rencor, sino porque ya no tenía nada que decir. El perdón, comprendí entonces, no siempre viaja en dirección de regreso. A veces se queda contigo, silencioso, como una promesa que solo tú puedes cumplir. Pasaron las semanas y el trabajo se intensificó. La empresa había conseguido un contrato importante con una firma alemana y me nombraron responsable del proyecto. Dirigía a un equipo de 15 personas y por primera vez me sentía realmente valorada. Inés, mi jefa, me dijo un día: Sara, tienes una manera de liderar que tranquiliza a todos. Eres firme sin ser dura. Le sonreí. No le expliqué que esa calma venía de haber sobrevivido a tempestades peores que cualquier negociación. Cada éxito profesional se sentía como una pequeña reparación, no hacia los demás, sino hacia mí misma. Un viernes, después del trabajo, fuimos todos a cenar cerca del puerto. La ciudad estaba llena de luz y risas, y por un momento me vi reflejada en los cristales del restaurante. El cabello suelto, una blusa blanca, la mirada limpia. No era la misma mujer que había huido de Valencia. Esa versión había muerto con la culpa. Esta nueva no necesitaba demostrar nada. Esa noche, al volver a casa, encontré mi contestador parpadeando. Era un número español. Dudé unos segundos antes de pulsar reproducir. La voz era masculina, cansada, con ese tono que reconocí de inmediato. Mi padre. Sara, supongo que ya te habrás enterado de lo de tu madre. No sé si esto servirá de algo, pero quería decirte que lamento muchas cosas. Tal vez no te supe cuidar. Tal vez me escondí detrás de su carácter. Ahora estoy solo. No te pido nada. Solo quería oír tu voz, aunque sea en este silencio. Me quedé inmóvil. No esperaba eso. Durante años lo había imaginado como un espectador pasivo, alguien que nunca se atrevía a intervenir. Escucharle así, frágil, me removió algo que creía dormido. Grabé un nuevo mensaje, pero no lo envié. Decía: Papá, no sé si puedo perdonarte por callar tanto, pero tampoco puedo odiarte. Espero que encuentres paz. Lo guardé en la carpeta de borradores y lo titulé La carta que no envié. Con los días, la vida volvió a su ritmo. Empecé a dar pequeñas conferencias sobre liderazgo femenino y equilibrio emocional. Nunca contaba mi historia completa, pero la esencia estaba ahí. El límite no es una muralla, decía, es una puerta que eliges cuándo abrir. Un día, al final de una charla, una joven se me acercó.
Tendría unos 25 años, el mismo brillo en los ojos que yo tenía cuando aún buscaba aprobación. Mi madre me hace sentir culpable por no quedarme en casa cuidándola. Me dice que soy egoísta, me confesó. ¿Qué harías tú? La miré y respondí, vivir, porque nadie merece que tu vida sea su castigo. La chica sonrió entre lágrimas. En ese instante supe que todo el dolor vivido no había sido en vano. En otoño viajé a Madrid por trabajo. Era la primera vez que volvía desde la última conversación con mamá. La ciudad me recibió con ese ruido familiar de coches y voces superpuestas. Una tarde libre decidí caminar hasta el barrio donde había crecido. No por nostalgia, sino por curiosidad. El edificio seguía igual, pero la fachada estaba pintada de otro color. Frente al portal había un árbol nuevo, joven, delgado, con hojas que brillaban al sol. Lo toqué con la punta de los dedos y sentí un temblor leve, como si la vida siguiera su curso pese a todo. Cerré los ojos y susurré, gracias. No sabía bien a quién se lo decía. A mi madre, al tiempo, a mí misma. De regreso a Lisboa empecé a notar que dormía mejor. Los sueños ya no eran escenas de reproche ni de culpa. Eran simples, domésticos. Preparar café, reír con colegas, mirar el mar. Una noche soñé que caminaba por una playa vacía y que, a lo lejos, mamá me saludaba. No me hablaba, solo sonreía. Me desperté con una sensación de paz tan profunda que me quedé quieta un buen rato, mirando la luz filtrarse entre las cortinas. Tal vez el perdón había encontrado su forma, sin palabras, sin gestos grandiosos, solo en el descanso. En diciembre, Inés me propuso representar a la empresa en una conferencia internacional en Bruselas. Acepté sin pensarlo. Cuando subí al escenario y vi el auditorio lleno, no sentí miedo. Empecé mi ponencia hablando de la importancia de la autonomía emocional. Durante mucho tiempo confundí amor con obligación, dije. Pensaba que amar significaba renunciar. Hoy sé que el amor auténtico nunca te pide que te desaparezcas. Al terminar, el público aplaudió. En medio de la multitud, vi a la misma chica de la charla anterior. Me hizo un gesto de agradecimiento. Fue entonces cuando comprendí que el eco de nuestras decisiones viaja más lejos de lo que imaginamos. Esa noche, al volver al hotel, abrí el portátil y revisé los correos. Había uno nuevo, sin asunto, de una dirección desconocida. Lo abrí con curiosidad. He leído tu libro. Soy Laura. Lo encontré en una librería de Madrid sin saber que era tuyo hasta que vi tu nombre. No te imaginas cuánto me dolió. Pero también me hizo pensar. Ahora entiendo lo que sentías. Ojalá hubiera tenido tu valor. Si alguna vez quieres hablar, aquí estaré. Cerré el ordenador y me quedé mirando el reflejo de mi rostro en la pantalla negra. No sentí rabia ni alivio, solo una certeza serena. El ciclo estaba completo. No necesitaba contestar. El silencio, una vez más, sería mi respuesta más honesta. Volví a Lisboa unos días después. En el aeropuerto, mientras el avión descendía, vi la ciudad iluminada, el puente 25 de abril extendiéndose sobre el río como una línea roja de destino. Al llegar a casa, encendí la lámpara, hice té y saqué de un cajón la carta de Laura, la foto de la playa y el borrador de mi mensaje a papá. Los puse juntos en una caja pequeña y la cerré con una cinta azul. En la tapa escribí con rotulador: todo lo que fui. La guardé en el fondo del armario, no para olvidarla, sino para dejarla descansar. Aquella noche, antes de dormir, me quedé en el balcón mirando el horizonte. Lisboa respiraba tranquila, con el rumor del río y las luces danzando en el agua. Pensé en todas las versiones de mí misma que habían tenido que morir para que ésta pudiera vivir. No sentí tristeza, solo gratitud. Había sobrevivido al ruido, a la culpa, a la necesidad de ser entendida. Y en ese silencio que me envolvía como un abrazo, supe que había llegado a mi destino final, la paz. Porque a veces no se trata de regresar al lugar donde empezó todo, sino de construir uno nuevo donde al fin puedas quedarte sin miedo a que se derrumbe. Y allí en ese apartamento pequeño, frente al río,
con el té enfriándose sobre la mesa y la noche extendiéndose como una manta suave, me prometí algo que nunca más rompería, que mi voz, mi calma y mi libertad serían siempre mías aunque nadie las entendiera. El invierno en Lisboa siempre llega disfrazado de calma. No hay nieve ni tormentas, solo una llovizna fina que se cuela por las rendijas y convierte las calles empedradas en espejos. Esa mañana de enero el río parecía una sábana de plomo, y el aire tenía un olor a madera mojada y pan recién horneado. Me desperté temprano, como siempre, antes de que el despertador sonara, y durante unos minutos me quedé mirando el techo, escuchando el silencio. Había aprendido a no temerlo. El silencio para mí ya no era vacío, sino compañía. Me levanté, preparé café y me senté frente a la ventana. Desde allí podía ver el tranvía amarillo subiendo la colina, los turistas con bufandas de colores y un anciano barriendo la acera frente a su tienda. Lisboa se movía despacio, sin prisa, como si el tiempo aquí tuviera otro ritmo. En la mesa estaba mi cuaderno, el mismo que me había acompañado desde Valencia. Lo abrí por la última página escrita y leí la frase que había dejado inconclusa la noche anterior. A veces el fin no suena como un adiós, sino como un respiro. Sonreí. Tal vez eso era lo que sentía ahora. No tristeza, no euforia, solo un respiro largo después de una vida conteniéndolo. El trabajo en la empresa iba bien. Había formado un equipo sólido, y en las mañanas el ambiente era ligero, lleno de bromas y planes de café. Inés, siempre atenta, me había propuesto liderar una nueva expansión en América Latina. Podrías vivir en Buenos Aires unos meses, Sara. Sé que te adaptas a cualquier sitio, me dijo entre sonrisas. No le respondí enseguida. Por primera vez en años no sentía la urgencia de moverme. Lisboa me había dado algo que no había encontrado en ningún otro lugar. La sensación de pertenecer sin tener que esforzarme por merecerlo. Pero la idea quedó flotando en el aire, como una semilla. Quizás viajar no sería huir esta vez, sino continuar. Esa misma tarde, mientras caminaba hacia casa, recibí un mensaje de Laura. Breve, casi tímido. Estoy en Lisboa por trabajo. ¿Podemos vernos? Me detuve en seco. El corazón me dio un salto, no de miedo, sino de memoria. Durante años había imaginado ese momento. A veces lo había deseado, otras lo había temido. Pensé unos segundos y respondí. Mañana a las 6, café a Brasileira. No había excusas ni explicaciones. Si venía, bien. Si no, también. Al día siguiente llovía. Me senté en una mesa junto a la ventana, el café humeante entre las manos. A mi alrededor, el murmullo de la gente se mezclaba con el sonido de la lluvia golpeando el cristal. Cuando la vi entrar, la reconocí al instante, aunque había pasado tiempo. Laura seguía teniendo esa forma de caminar erguida, segura, pero había algo nuevo en sus ojos, una sombra de cansancio, o tal vez de arrepentimiento. Se acercó despacio. Hola, Sara. Hola, Laura. Se sentó frente a mí. Durante unos segundos ninguna habló. Luego ella suspiró. No sabía si vendrías. Yo tampoco. Sonrió apenas. Supongo que ambas cambiamos. Asentí. Eso espero. Pidió un café y se quedó mirando la espuma como si buscara respuestas ahí. Leí tu libro, dijo al fin. Me dolió. No era mi intención hacer daño. Lo sé, pero me hizo pensar. Me vi reflejada en partes que no quería recordar. Bajó la voz. He empezado terapia. La miré con sorpresa. Eso está bien. Me di cuenta de que mamá nos enseñó a necesitar su aprobación, no su amor. Y cuando tú rompiste con eso, yo lo sentí como una traición. Pero ahora entiendo que fue lo más valiente que hiciste. Se me hizo un nudo en la garganta. No busques mi perdón, Laura. No lo necesitas. No lo busco. Solo quería darte las gracias. Si no te hubieras ido, yo nunca habría aprendido a quedarme sola. Nos quedamos en silencio, escuchando la lluvia. No había resentimiento, ni culpa, solo dos mujeres que se parecían más de lo que habrían querido admitir. Cuando terminó su café, se levantó. Tengo que volver al hotel. ¿Te puedo abrazar?
Dudé un segundo y luego asentí. Fue un abrazo torpe, breve, pero real. Al separarse, dijo, «Cuídate, hermana». «Tú también», respondí. La vi salir, abrir su paraguas y perderse entre la gente. Caminé hasta casa con el corazón ligero. No era reconciliación, pero sí un cierre. Al llegar, la tarde comenzaba a oscurecer. Encendí una vela, abrí las ventanas y dejé que el olor a lluvia entrara en el salón. Me senté frente al ordenador y escribí un correo a mi jefa. Inés, acepto el proyecto de Buenos Aires. Lo envié sin pensarlo demasiado. Tal vez el viaje era la continuación natural de mi libertad. No huía, solo seguía caminando. Esa noche soñé con mi madre. Estábamos en la cocina de la casa de Alicante. Ella cortaba naranjas mientras cantaba una canción antigua. Yo era adulta, pero en el sueño me sentía niña. En un momento se volvió hacia mí y me dijo, «Ya puedes descansar, hija». Me desperté con lágrimas en los ojos, pero eran dulces, no amargas. Me quedé un rato mirando el techo, agradecida de que, aunque fuera en sueños, me hubiera dado las palabras que nunca dijo en vida. Los días siguientes pasaron rápido. Preparé documentos, cerré proyectos, empaqué libros. Lisboa me despedía con su luz dorada y su ritmo tranquilo. El último día, antes de ir al aeropuerto, caminé hasta el mirador de Santa Catarina. El viento olía a sal y café. Las campanas sonaban lejanas. Saqué la caja azul que había guardado meses atrás. La abrí y saqué la foto de Benidorm. La miré una última vez y la dejé volar con el viento. Cayó suavemente al río, flotando como una hoja. «Adiós», susurré. En el avión, mientras despegábamos, miré por la ventanilla. El puente 25 de abril se alejaba, rojo sobre el agua gris. Pensé en todo lo que había vivido. La cena en Valencia, el pastel en el suelo, las llamadas, la soledad, la liberación. Todo parecía tan lejano que casi dudaba de que me hubiera pasado a mí. Cerré los ojos y respiré hondo. No necesitaba pruebas de que había cambiado. Lo sabía en la forma en que mi cuerpo ya no se tensaba, en cómo podía estar sola sin miedo. Cuando llegué a Buenos Aires, el aire era cálido y húmedo. Desde el taxi vi jacarandas floreciendo, calles llenas de gente y el río inmenso extendiéndose al horizonte. Sentí una energía nueva, diferente. En la oficina me recibieron con entusiasmo. Mi equipo era joven, diverso, lleno de ideas. La primera semana fue intensa, pero gratificante. Por las noches escribía en un nuevo cuaderno, uno sin las cicatrices del anterior. Allí no había listas de deudas ni cartas sin enviar, solo pensamientos simples. Estoy bien. El pasado ya no me persigue. La libertad es silenciosa. Un sábado decidí ir al mar. Tomé un autobús hacia la costa. El viaje fue largo, casi 3 horas, pero cada kilómetro me alejaba un poco más de todo lo viejo. Cuando llegué, el océano Atlántico se abría ante mí, vasto, infinito. El viento me despeinaba, las olas rugían como si contaran historias antiguas. Caminé descalza por la arena húmeda. En un momento me detuve y cerré los ojos. Escuché el sonido del mar y sentí que algo dentro de mí encajaba. Era como si la vida, después de tantos años, me dijera, «Ya está». Saqué del bolso una pequeña piedra que había tomado del río Tajo antes de irme. La sostuve en la mano, fría y lisa, y la arrojé al mar. Cayó con un pequeño chapoteo, casi imperceptible, pero suficiente. «Llévate lo que quede», murmuré. Me senté en la arena y me quedé allí largo rato, viendo cómo el sol descendía, tiñendo el agua de naranja y oro. Pensé en mamá, en Laura, en papá, en todos los fantasmas que había aprendido a soltar. No sentía tristeza, solo una gratitud inmensa por haber tenido el coraje de marcharme cuando todavía estaba a tiempo. Regresé al hotel con el cuerpo cansado y el alma en calma. Esa noche escribí la última entrada en mi diario. He aprendido que no todas las familias son refugios, algunas son tormentas, y sobrevivir a ellas ya es una forma de amor. Que poner límites no te hace cruel, te hace libre. Que el silencio no es venganza, sino descanso,
y que la paz no se encuentra, se construye día a día con las manos que antes temblaban. Apagué la luz y me dormí con el sonido del mar de fondo, profundo, constante, infinito. En mis sueños no había reproches ni despedidas, solo un horizonte claro, un camino abierto y la certeza de que, al fin, estaba exactamente donde debía estar. Al despertar, el amanecer entraba por la ventana. El cielo se extendía rosado sobre el río, y por primera vez en mucho tiempo sentí ganas de escribir una carta, no para cerrar nada, sino para abrir algo nuevo. En una hoja limpia puse: Querida Sara, gracias por no rendirte cuando todo parecía perdido. Gracias por aprender a quererte sin permiso. Gracias por quedarte. La doblé, la guardé entre las páginas del nuevo cuaderno y sonreí. Salí a la terraza del hotel. El viento olía a futuro. Y mientras el día nacía sobre el océano, entendí que no todas las historias necesitan volver al principio. Algunas solo piden ser vividas hasta el final, porque la verdadera venganza contra el dolor no es la rabia ni el olvido, es la paz, y esa, al fin, era mía. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te llegó más al corazón.